Hola, Toño, muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Oye, fíjate que a razón de lo que ha venido sucediendo últimamente en Puebla, en donde se le interpeló al gobernador el tema de la descomposición social, y si es que existe descomposición social en Puebla, este, nos hicimos a la tarea de identificar si la cultura de los derechos humanos contra la descomposición en Puebla es lo que puede ser la solución para lo que está sucediendo. Pero antes de eso, Toño, habrá que identificar si esto que dice el gobernador a razón del asesinato de Fernando Urbano Castillo Pacheco y de su hermano Alejandro ahí en Costco es realmente consecuencia de la descomposición social, o como dice el gobernador, que no existe descomposición social, que fue lo que le explicó, le dijo al periodista que le interpeló para este tema. Nos parece fundamental que debemos de pensar y seguir pensando si esta situación que se está viviendo en Puebla es un caso aislado o estamos viviendo una situación precisamente en un esquema de descomposición. A ver, identifiquemos si en Puebla se han disparado los niveles de contaminación, de desempleo, de poder adquisitivo, de violencia, de degradación de los valores humanos, del consumismo, de la drogadicción, que finalmente son como elementos que motivan la descomposición social en alguna región. Y al analizar las cosas, al darse cuenta de todo esto, nos damos cuenta que sí está pasando esta situación y que se vuelve una situación caótica y de muy alta preocupación. Pues fíjate, Toño, que no solamente se trata de la muerte de estas personas que fueron muy sonadas, sino si nos ponemos a ver los medios y nos ponemos a analizar las noticias, te voy a enumerar algunas así de manera muy rápido para que vayan identificando el contexto y podamos de manera sistemática identificar si existe o no existe descomposición en el estado de Puebla. Muertes maternas ponen a Puebla en cuarto lugar nacional. Sí. Crece violencia homicida en 82 municipios de Puebla. Somos el tercer estado con más mamás, niñas y adolescentes. En Puebla, el 70.8% de las mujeres de más de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Crece 15.1% los asesinatos entre julio y agosto de este año en Puebla. Niños son explotados laboralmente por maquiladoras en Tehuacán. Los poblanos se sienten insatisfechos con su vida, señala encuesta. Violencia familiar tocó su máximo durante la pandemia de Puebla, la violencia familiar. Casi el doble de las lesiones en Chignahuapan de junio a agosto. Hay compañeros que le dan golpizas a sus compañeros estudiantes en Chignahuapan. Puebla dentro de los 10 entidades con menor participación laboral en mujeres, agresiones contra mujeres, violencia familiar y peleas clandestinas. Los conflictos más denunciados son a la policía. Y como eso, te puedo enumerar varios más de los que han pasado. Pero también no nos olvidemos de las agresiones sexuales vividas para niñas y niños en las diversas escuelas públicas y privadas, de las cuales ya hemos platicado en el pasado, Toño. Maestros contra rectores, policías que son asesinados y que tenían cuentas pendientes con la autoridad, ¿no? Así es, el asesinato ese mismo día que murió el abogado, matan a tiros a un taquero en San Manuel, por ejemplo, ¿no? Sí. Los vecinos que se agarran a balazos Cholula, el espacio del estacionamiento. Y las constantes agresiones, violencia, golpiza que se están dando constantemente en todos los municipios del Angelópolis o de la metrópoli poblana, a razón del tránsito, o sea, de percances de tránsito intrascendentales que ni siquiera llegan a chocar ni nada, sino solamente se mientan la Mauser, los conductores enojados, frustrados, irritados, iracundos, precisamente por ¿eso es tema de una descomposición social, lo de esto? Todo esto es descomposición social. Correcto. O sea, si sumas todo esto, lo que motiva es un esquema de descomposición social, de molestia, de que la gente no está contenta con lo que está pasando. De enojo. Exactamente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, Toño? Lo que tenemos que hacer es pensar, más allá de si es cierto o no es cierto. Nos hemos cansado hasta la saciedad en voz ciudadana que lo que necesitamos es
resolverlo de manera inmediata y no voltear la cara hacia un lugar donde no están existiendo las cosas. Necesitamos prevención de la violencia, no solamente de los delitos, sino también de los derechos, o sea, de la violencia a los derechos humanos. Necesitamos construir políticas públicas que generen en todos nosotros una cultura de legalidad, de paz, de dignidad, de derechos humanos, y no solo andar volteando la cara a ver a donde no pasa nada. Eso es lo que tenemos que romper, Toño. ¿Tú cómo la ves? Correcto. Sí, sin duda alguna, todos, incluyendo los medios de comunicación, tenemos que contribuir para eso. Pero bueno, ¿cómo vamos a contribuir si por lo menos el 30% de las notas es nota roja? Violencia más violencia, Luis. Exactamente. Y mira, precisamente ahorita con lo que mencionas, me llega a la mente precisamente otro de los rasgos de descomposición social que se está viviendo en Puebla es esto que acabas de mencionar. No debemos de olvidar que precisamente en el régimen de Moreno Valle se agravó esta situación en donde pasaron los medios de comunicación a cobrar estos contratos de apoyos, etcétera, que son normales y que toda la vida se han dado, a pasar los medios no solamente a explicar o dar los comunicados, sino a que se les obligó a tener que mantener una línea editorial dictada desde el poder público. Sí. Y entonces perdieron autonomía, perdieron mucho eso, y hay muchos medios de comunicación que hoy en día precisamente no tienen la autonomía de la línea editorial, precisamente por estos contratos que los obligan a tener que mantener una línea editorial de acuerdo al Estado. Y entonces pues nos preguntamos nosotros, Toño, a ver, ¿qué está haciendo Gobernación, Igualdad Sustantiva, Salud, Bienestar, Educación, las fiscalías, los congresos de los estados, los municipios, para revertir esto que está pasando y para decirle a los medios de comunicación que den buenas notas, pero con qué acciones? ¿No? Y entonces se simula una situación que está pasando en Puebla, pero que en realidad en Puebla están pasando cosas diferentes. Correcto, o sea, Puebla no se escapa de esa descomposición social, que yo la observo no solo en la entidad, sino desde Baja California Sur hasta Yucatán, Luis. Yo me iría más allá, inclusive, Toño. La descomposición social se está viviendo en todo el mundo, Se está agravando en los países latinoamericanos, y esto te lo platico desde esta visión de ser director para América Latina de la Organización Mundial de Derechos Humanos y Paz. Vemos eso, la descomposición social se está dando en todo el mundo a razón de estos falta de valores o rompimiento de la vinculación o temas comunitarios, desde la guerra, el tema de la explotación petrolera y muchos factores más, ¿no? Pero en América Latina en particular, estos valores los protegíamos o estábamos blindados a razón de los principios y la vinculación familiar que teníamos. Sí. Eso nos permitía a nosotros estar blindados con esto. Cuando en América Latina se pretende o se mete a fuerza la lógica esta neoliberal del consumismo, de libre mercado, de priorizar el individualismo por encima de lo comunitario, se rompe con esta red de seguridad y protección que deberíamos de tener todos en América Latina. Evidentemente en México se agrava más. Y súmale a eso la descomposición social, en Puebla en particular, cuando se institucionalizó la corrupción desde los gobiernos morenovallistas, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a vivir esquemas muy complejos. Es transversal todo, es transversal todo lo que está pasando y multidisciplinario. Y desde ahí tenemos que empezar a analizar las cosas. Pero más en decir que no está pasando esto. No es responsable solamente el actual gobierno. La responsabilidad es desde antes de que llegara este gobierno, y también la responsabilidad no solamente es del gobierno, sino es de todos en nuestro entorno. Y todos tenemos que reconocernos como alcohólicos, como los alcohólicos se reconocen que claro, al reconocerse empiezan a desarrollarse. Y la misma dinámica tiene que ir en el camino contrario. Justamente, fíjate, 31, la terminación 3154 dice, todos somos culpables en medida
de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. 3154, gracias. Exactamente, eso precisamente es, pero también todos somos responsables porque también el Estado en general o los grupos de poder a nivel mundial han buscado romper con el tejido social, porque rompiendo con el tejido social pueden construir desde las empresas y los negocios otro tipo de esquemas en beneficio de los grandes corporativos. O sea, no solamente somos responsables, pero también somos consecuencia de estas personas, ¿no? O de estos grupos en el poder, que no es un poder de Puebla, sino son poderes mundiales, ¿no? Que tratan de controlar las decisiones del mundo. Sí. Entonces, sí es un tema complicado, amigo, lo que está de acuerdo pasando. Contigo. Luis Soriano, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Claro que sí. Abrazo fuerte y saludos a todos. Abrazo, gracias. 8 de la mañana, 42 minutos.